Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el libro del Génesis, capítulo 16, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años. ¿De cuántos años? 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Amén y amén. Vamos a orar, amados. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, coloco en tus manos este estudio entre la lucha que existe entre el bien y el mal. Y oro para que esta nueva faceta, este nuevo tópico que vamos a tratar, sea de bendición para la iglesia, para todos los que están aquí, todos los que vean este video por la televisión. Bendice, por favor, y habla a través de mi boca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dentro de nuestro tema general, la lucha entre el bien y el mal, hay un área en la que el diablo ataca mucho a los creyentes. ¿Hay algún creyente aquí? Amén. Y es el área de la fe. Es el área donde el diablo ataca muy constantemente a los hijos de Dios. ¿Con qué lo ataca? Con un arma llamada la duda.
Pues, ¿cómo le parece que el patriarca Abraham, aquí todavía Dios no le había cambiado su nombre, aún se llamaba Abraham, Padre enaltecido? Más adelante Dios se lo cambiará por Abraham, Padre de multitudes. Tampoco su esposa tenía el nombre real o con el que Dios lo cambió, que era Sara, por ahora se llamaba ¿qué? Sarai. Todos sabemos de Abraham, sé que todos hemos leído, Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe. La palabra dice que Abraham, ya le mostraré todo esto, le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Pero hay una faceta que muchos pasan por encima y es que Abraham, aunque era el padre de la fe y hoy es conocido por el padre de la fe, en el libro de Hebreos capítulo 11 está dentro de los héroes de la fe. Abraham, a pesar de ser este hombre de fe, en esto le faltó fe y mostró duda. Y en mi tesis, que demostraré a lo largo de todo este estudio que nos va a ocupar 2 prédicas, 2 charlas, mostraré que aún los grandes hombres de Dios y las grandes mujeres de Dios, a veces pasamos por valles de duda. Y Abraham, aunque era el hombre de la fe, no era la excepción. Mostró un área floja en su fe. La palabra de Dios nos dice que la fe tiene que ser probada. Que así como se prueba el oro en el fuego, así Dios prueba nuestra fe. Para los que no conocen la vida de Abraham, les voy a hacer un resumen rápido de quién era él. De pronto todos lo saben, pero no todos son tan buenos lectores de la Biblia como usted. Entonces es bueno a los hermanitos nuevos que no tienen conocimiento explicarles quién era Abraham. Abraham era un idólatra. Abraham era un adorador de imágenes antes de convertirse a Dios. Vivía en Ur de Caldea, lo que más tarde se llamaría Babilonia. Vivía al oriente de Israel. Todos estos países que viven allá, donde hoy usted conoce el río Éufrates, más allá, todos estos países árabes, allá vivía Abraham. Era idólatra, adoraba imágenes, era lo normal, no conocía de Dios y dice la palabra que cuando Abraham tenía 75 años de edad, Dios lo llamó. Capítulo 12 del libro del Génesis, no lo lea, yo se lo narro, dice la palabra que Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que yo te diré, y haré de ti una nación grande y te engrandeceré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, Abraham, todas las naciones de la tierra. Y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y salió de Ur de Caldea sin saber a dónde iba. Caminó por todo este lugar hasta ir a la tierra que Dios le había prometido. Cuando él llegó a la tierra de Canaán, lo que tú hoy conoces como Israel, frente al mar Mediterráneo, todo este territorio, Dios le dijo: mira al norte, mira al sur, mira al oriente y al occidente, porque todo lo que estás viendo yo te lo voy a dar a ti y a toda tu familia. Dios estaba probando a un hombre que no lo conocía. Y Abraham salió de Ur de Caldea dejando todo. Salió con su padre Taré, con su sobrino Lot y salió con su esposa Sarai. No tenía hijos, su esposa era estéril. Dios le había prometido a Abraham que sería un padre de mucha gente, que él a través de sus hijos poblaría este lugar y naciones saldrían de él.
Dios le había prometido que a través de uno de sus descendientes bendeciría a toda la tierra. Era una promesa mega gigante. Empezaron a pasar los años. Abraham había salido a los 75 años de edad. La palabra nos dice que habían pasado ¿cuántos años? Lo acabamos de leer. ¿Cuántos? 10 años. Y Abraham no tenía hijo. Al no tener hijo, Sarai, su esposa, se le ocurrió una idea meramente carnal, totalmente sacada de sus pasiones y de su mente humana, y fue tratar de ayudar a Dios. Y la gran idea de esta mujer, su esposa, fue darle como mujer a su esclava. En esa época había esclavitud, no estoy diciendo que fuera aprobado por Dios, pero lo había. Y le entregó a su sierva, Agar, como esposa, como concubina o como usted le quiera llamar a su esposo Abraham. Abraham para mí mostró flaqueza en su fe porque aceptó el ofrecimiento de su esposa. Abraham había podido decir: no, señora, Dios me prometió un hijo, y si he de tener un hijo es contigo, porque tú eres mi esposa. No voy a tener un hijo con esta mujer porque ella no es mi esposa. Pero parece que Abraham no se hizo mucho de rogar. Dice la palabra que leímos que Abraham atendió a la petición de su esposa, se acostó con su sierva. Y efectivamente hay algo que la iglesia debe aprender, y es que hay una cosa que se llama la voluntad perfecta de Dios y otra que se llama la voluntad permisiva de Dios. Aquí actuó la voluntad permisiva de Dios. No era la voluntad perfecta de Dios, pero Dios tampoco nos detiene. Dios a veces nos deja irnos por un camino equivocado para enseñarnos una lección. Dios sabía que ese no era el hijo de la promesa, pero como ellos estaban queriendo tan rápido que se cumpliera la promesa, entonces Dios permitió en su voluntad permisiva que Abraham se acostara con esta mujer y engendrara un hijo. Lo que Sara nunca pensó era todo el sufrimiento que iba a acarrear ese pensamiento o esa idea meramente natural. No había aún nacido el criaturo cuando esta mujer, su sierva, su nana, la que la cuidaba y le servía la sopa y le hacía los oficios, al ver que estaba encinta y que empezó a echar barriguita, miraba con desprecio a su ama Sarai. La veía como una mujer inferior, como una mujer que no era capaz de hacer lo que ella sí podía hacer, y era engendrar un hijo. Dice la palabra que su sierva la miraba con desprecio, la miraba con malos ojos. Me atrevo a agregar, no está aquí, pero me atrevo a agregar que la miraba con burla. Le recuerdo que Abraham tenía 75 años, 10 más, ¿tendría cuántos? 85. Su esposa siempre tuvo 10 menos, ya le voy a mostrar en la Biblia. Así que ella, ¿cuántos tenía? 75. Parece ser que Agar era una mujer joven y miraba a esta pobre anciana de 75 años con desprecio y con burla. Todo esto Dios lo permite para enseñarnos una lección, y es que jamás debemos salirnos de su voluntad perfecta. Porque muchas veces nosotros los cristianos, hombres y mujeres de fe, por no esperar
el momento de Dios, aceleramos las cosas y lo más tremendo es que Dios nos deja para que nos metamos en problemas y a través de esa caída darnos una lección que a veces nos hace llorar y nos cuesta lágrimas. ¿Cuántos errores se evitarían si nosotros, los cristianos que estamos aquí, y tú que me ves en tu casa o en la televisión, tuviéramos cuidado de no acelerar las cosas, sino de esperar el tiempo de Dios? ¿Cuántas mujeres cristianas hoy lloran su afán de matrimonio? Y hoy de ese afán no les queda más que dolor, porque en su afán se casaron equivocadamente y se arrepienten en polvo y ceniza por ese afán que no la llevó sino a la desgracia y a la amargura. ¿Cuántos cristianos hoy lloran porque en su afán hicieron negocios que no estaban en los planes de Dios? Y hoy ese error garrafal los ha dejado en la calle, les ha hecho perder su casa, lo poco que habían ahorrado en su vida lo perdieron ante un afán y una obra de la carne. Así que yo le pregunto a la iglesia, ¿valdrá la pena en nuestro estudio de la lucha entre el bien y el mal tratar este tema? Pues si ustedes creen que vale la pena, yo estoy más convencido que sí. Y por eso es que voy a tratar este tema despacio para que lo podamos aprender y lo podamos poner en práctica. Arranco con mi primer punto. La promesa de Dios a Abraham. Primer punto. La promesa de Dios a Abraham. Del solo título yo aprendo algo, y es que Dios es un Dios de, yo no oigo, de promesas. Dios nos promete cosas muy buenas y quiero que sepas que siempre las cumple. Que a veces por afanados dañamos la promesa, pero que Dios cumple, cumple. Lee por favor mi primer pensamiento. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, le promete que su descendencia sería enorme y muy bendecida. ¿Dónde está escrito eso? En Génesis capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti, ¿qué le dijo? Una nación grande. Mire que no le habla ni siquiera de una familia grande, le habla de una nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Mire que Dios le dijo: voy a cambiar tu nombre. Ya le estaba anunciando que se lo iba a cambiar. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y escúcheme, iglesia, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Usted se imagina la media bendición? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, su sobrino, fue con él. Y era Abraham ¿de cuánto? De 75 años cuando salió de Harán.
No olvide las fechas. ¿Cuántos años tenía? 75. Así que partamos de este principio. Dios le estaba prometiendo que tendría tanta descendencia que toda esa descendencia formaría una nación. Que su descendencia sería tan grande y tan bendecida que afectaría a todas las familias de la tierra. La promesa era enorme. Pero mire lo que pasa. Lea este segundo pensamiento. Los años empiezan a pasar y la promesa parece no llegar nunca. Pero Dios en su misericordia vuelve a fortalecer la fe de Abraham. Dios volvió y lo fortaleció. Lo vio como decimos por ahí, como chilingueando, como que ya no daba, y lo fortaleció. ¿En dónde? En Génesis 15 y versículo 1. Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Páreme ahí el versículo. Mire lo que Dios le dice a Abraham. Dios se le aparece en un sueño y le dice a Abraham: no, yo no oigo, no temas. Ahora pregunto, ¿por qué Dios le dijo a Abraham no temas? Pues porque tenía dudas, hermano. Y esto es algo que nadie lo ve, pasa derecho. Pero si Dios me dice a Abraham, yo me llamo igual que este tocayo, Abraham, no temas, me está diciendo que no tema porque yo estoy teniendo dudas. Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No te preocupes, yo te voy a cumplir lo que te prometí. Escúcheme, y le voy a demostrar que si era duda. Versículo 2, ahora sí proyéctalo. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? ¿Cuál era el temor de él? Pues que estaba viejo, su esposa también, y no venía el hijo. Tú me prometiste un hijo cuando yo vivía en Ur. Yo salí, estoy aquí, han pasado 10 años, ¿y dónde está? Es lo que le está diciendo. Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Él está diciendo: si yo me muero, quien me va a heredar es mi siervo. Y no hay hijo, ¿dónde está el hijo? Y mire lo que Dios le dice. Le dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado hijo, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vuelvo y pregunto, amados, ¿cuál era, por qué el Señor le dice no temas? ¿Cuál era el temor de Abraham? Que se muriera sin hijos y que lo terminara heredando su siervo, un esclavo nacido de casa. Y mire lo que Dios le dice, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no, Abraham, no, Señor, no te heredará tu siervo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó fuera Dios y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y mire lo que dice después: y creyó a Jehová, y esto le fue contado por justicia. Así que los que hemos hablado o hemos leído tanto de Abraham, siempre lo vemos como el hombre perfecto, el hombre de la fe. Creo que con mi tesis estoy demostrando que Abraham
a pesar de que era un hombre de fe, porque lo es, aún tenía sus momentos de duda. Y esto es bueno para nosotros, porque a veces uno lee esto y se siente tan mal, porque a veces fallamos, a veces la duda, y uno dice, Señor, ¿por qué? Pues si a los grandes hombres de Dios les pasó, si los grandes gigantes de la fe fallaron, pues yo no creo que nosotros vayamos a ser la excepción. Así que Abraham tenía un reconocimiento de ser un hombre de fe, dice, le fue contado por justicia, pero a pesar de esa fe tan gigante de Abraham, había momentos donde había duda. En esos momentos de duda, ¿quién crees tú que está trabajando? ¿Yo no oigo? Pues el diablo, hermano. El diablo. El diablo fue, aunque parezca y suene duro y suene maluco lo que voy a decir, el diablo fue el que usó a la esposa en ese momento que le dijo, ¿dónde está el Dios que te prometió? ¿Qué se hizo? Mire, yo ya estoy como una uva pasa. ¿Cuál hijo? Agarre a mi sierva. Yo no sé si estás entendiendo lo que Dios te está hablando hoy aquí. ¿Cuántas veces nosotros, yo no hablo de ti, yo hablo de todos, me incluyo, empezamos a ver con los ojos de la carne los problemas que se nos enfrentan y empezamos a dudar y empezamos a decir, hay que hacerle por allí, hay que ir al banco, hay que sacar un crédito allí, hay que ir por allá, hay que ir a donde este médico no pudo, el otro, entonces vamos donde el indio amazónico a ver si este sí puede, y empieza usted en esa mano de dudas, entonces metámosle acupuntura, vamos donde el chino a que me meta las agujas, yo no sé, hagámosle. Y Dios está allá mirándonos desde el cielo y diciendo, ¿y estos se embobaron o qué? Luego no se supone que son mis hijos, no se supone que deberían confiar en mí, no se supone que deberían descansar en mí. Y la hermana empieza a mirarse, uy, pero ya me estoy envejeciendo, mire, ya me salió hasta un plátano por aquí, ¿yo qué hago? Mire las patas de gallina y los piscos y toda esa vaina, ¿yo qué hago? Y empieza en ese desespero. ¿Yo qué hago? ¿Me voy a quedar soltera? No, yo me tengo que cuadrar a alguien. Y empieza en ese estrés. Lea este otro pensamiento, por favor. Abraham acepta con fe la promesa que Dios estaba haciendo respecto a que él sería el padre de multitudes y padre de todos los creyentes a través de los tiempos. O sea, Abraham como que bajó su fe y Dios tuvo que volverlo a ¿qué? A fortalecer. Como decirle, no se preocupe, hombre, no tema, yo soy tu escudo, soy tu galardón, yo soy Dios. Yo te prometí esto y te lo voy a cumplir. No te va a heredar este siervo, es un hijo tuyo. Confía en mí, no te preocupes. Descansa. Entonces Abraham como que recuperó fuerzas. Le creyó a Dios y le fue ¿qué? Contado por justicia. Todo bien hasta ahí, muy lindo. Segundo punto. La impaciencia de Abraham. La impaciencia de Abraham. Leamos estos pensamientos. Dios le había prometido a Abraham que él sería el padre de multitudes, que a través de su simiente todas las naciones de la tierra serían benditas. Abraham le creyó a Dios en su momento, pero los años comenzaron a pasar y Abraham no recibía lo prometido. Como un gigante enviado del maligno, las dudas comenzaron a actuar y a hacer su tarea. Otra vez, por segunda vez, estaba otra vez débil. Génesis capítulo 16, versículo 1, que fue como empecé mi estudio.
Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió, mire cómo se hizo de rogar, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Lea por favor en el mismo capítulo 16, el versículo 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años? 86 años, 10, 11 años después de esto. Un pensamiento. Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años de edad, es decir, 10 años después de su llegada a Canaán. La fe, óigame esto, la fe tiene que ser probada. Repito, la fe tiene que ser probada, y los años se encargarán de mostrar cuán fuerte es nuestra fe. No sé si le gustó mi pensamiento. Espero. Tercer punto. La lucha entre la fe y la duda. La lucha entre la fe y la duda. Escuche este pensamiento. Por 13 años, Abraham pensó que Ismael, óigame, por 13 años, Abraham pensó que Ismael era el hijo que Dios le había prometido. Ahora Dios le tiene que mostrar que no era así. El hijo de la promesa venía en camino. ¿Se imagina? Él veía a Ismael, el hijo de la esclava de Agar, como su hijo, el heredero. Él lo daba por hecho. Pero resulta que no era ese el hijo. Génesis 17:15. Génesis 17:15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Aquí hay mucho que enseñar, iglesia. Preste atención. ¿Por qué Dios les cambia los nombres? Dese cuenta que cuando Dios le cambia el nombre, le da la bendición. Viene la respuesta. Antes no. Dijo Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, Abraham, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué pasó? Y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti, ojalá no se me va a morir, mejor dicho. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré, óigame, confirmaré mi pacto con él, no con Ismael, con el hijo que va a venir es el pacto. ¿Cuál pacto? Pues que sería padre de multitudes,
que heredaría la tierra, que Dios le estaba prometiendo, que a través de sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. A este hijo de tu esposa, a ese hijo, yo le confirmaré mi pacto como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Usted se imagina la media embarrada que había cometido Abraham? Cuando Dios le dijo, y él por 13 años estaba convencido de que ese era el hijo, y Dios le dice, no señor, ese no era. Ustedes de atacados, pero ese no era el hijo de la promesa, ni era el hijo de mi pacto, no era él. Usted de afanado se metió. ¿Eso yo lo puedo aplicar a nuestras vidas? Claro. ¿A cuántas mujeres hoy Dios, mujeres cristianas, Dios le dice, ese no era tu marido? Ese no era tu marido. Ya te casaste ahí, pero tu marido era otro. 1000 veces mejor que este. Pero tu afán te llevó a esto. Tu falta de oración te llevó a esto. Tu carnalidad, tu falta de espíritu te llevó a esto. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien aquí. ¿A cuántos cristianos Dios les dice hoy, ese no era el socio? Ese no era la persona. Ese no era el lugar. Esa no era la carrera que yo tenía para ti. Esa no era tu profesión. Te equivocaste, te faltó oración y te faltó confiar en mí. Te faltó meterte más conmigo. Te equivocaste y ahora lo lamentarás. Voluntad permisiva. ¿Está como maluco en el estudio o qué? Que los veo todos como preocupados. ¿O es que todos la embarraron o qué? Hola. Un pensamiento. Yo soy el hombre de los pensamientos. ¿Sí les gustan los pensamientos o como aburridores? Bueno, ahí va uno. El peor enemigo del creyente no es el diablo, sino su propia carne. La duda en las promesas divinas nos puede llevar a cometer graves errores y oiga lo que dice, que afectarán nuestras vidas y las de nuestros hijos. Porque este muchachito Ismael, ya les enseñaré más adelante, ha sido un dolor de cabeza, no solo para Abraham, no solo para Sara, no solo para Agar, sino para toda su descendencia. Les adelanto alguito. Todos los países árabes que odian a Israel, todos esos países árabes vienen de Ismael. Israel, que es atacado por los países árabes, viene de Isaac, pero eso irá más adelante. Lea Génesis 18:9. Génesis 18:9. Y le dijeron, los ángeles, vinieron unos ángeles a Abraham, se le aparecieron y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Le preguntan los ángeles, estaba también el Señor ahí. Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo Dios, de cierto volveré a ti. Acuérdense que Abraham, cuando Dios le dijo esto, se había reído. Pues ¿cómo le parece que el Señor ahora se le aparece en persona y le dice, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo? Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, estaba parando oreja. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Estaba ahí, venga, campaneando. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100, 99 realmente. Y Sara 90. Y Abraham y Sara eran viejos,
de edad avanzada y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya no menstruaba, ya no ovulaba, ya no tenía cómo tener hijos. Sara también se rió. ¿Quién se había reído primero? Abraham. Ahora se ríe Sara. Pero Sara fue más imprudente, porque Sara se rió, pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. O sea, ella dijo: este pobre viejito. ¿Ustedes por qué se ríen tanto? Sara dijo: vaya, cuénteme una de vaqueros, porque ese viejito ya no da más, y yo sí que menos. Entonces, versículo 13, Jehová le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Sara estaba muerta de la risa. Aparte de estar campaneando, parando oreja, estaba toteada de la risa. Y Jehová le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Parece que Sara como que no disimuló, sino soltó la carcajada. Y ella le dijo: es que estoy viendo un programa muy chistoso. Y Sara dijo: ¿por qué se ha reído? Dijo Dios a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y mire lo que me agrada de esto: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, dijo Dios, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara, para rematarla, negó, diciendo: no, yo no me he reído. No me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Deje de ser mentirosa. ¿Cómo que no se ha reído y soltó la carcajada? Miró al viejito Abraham y se toteó de la risa, y ahora viene a decir que no se rió. Está bueno esto, ¿sí o no? Cuarto punto. Ojalá le esté sirviendo a alguien este tema. Cuarto punto: el cumplimiento de la promesa. Dios cumple lo que promete. El cumplimiento de la promesa. Alguna dirá: ay, me hubiera esperado. ¿Será, pastor, que hay oportunidad todavía? Pues yo no sé, hermana. Ore. Escuche este pensamiento. Esperar el tiempo de Dios. Por favor, todos leamos la pantalla. Es bien importante este pensamiento. Esperar el tiempo de Dios no es fácil. No es fácil, pero es lo más sabio que podemos hacer. 14 años después del nacimiento de Ismael, nacía el hijo de la promesa, Isaac. Génesis capítulo 21 y versículo 1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo, óigame esto, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. ¿Te acordó? Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Yo también me estoy riendo, Sara. Y añadió: ¿quién dijera? Abraham
que Sara habría de dar a mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Dios cumple lo que promete. Alabado sea su santo nombre. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor.